Buenas tardes. Vamos a continuar con un poquito de retraso. Hemos recuperado 5 minutos de retraso solamente. Bien, la sesión 3 se refiere a la gestión y medición de riesgos financieros. El moderador, Constancio Zamora, no ha podido venir y me ha pedido que actúe yo como moderador, y esto es lo que haré. Las intervenciones van a ser las siguientes. En primer lugar, Álvaro Caballo y María Coronado, de esta institución que nos acoge, de la Universidad Pontificia de Comillas, van a hablar de la utilización conjunta de modelos de riesgo de crédito. Después, José Morales va a intervenir para hablarnos del tema tan de moda de CVA-DVA, de la IFRS 13. A continuación, Jorge Hinojosa, también de Sant Jan, nos va a hablar de la gestión de riesgo de cambio. Y finalmente yo voy a comentarles un poquito, lo que me dejen de tiempo las anteriores intervenciones, sobre el discussion paper del IASB sobre macro-hedging, y con eso cerraremos esta sesión. Vamos a ver si lo hacemos todo muy rapidito para poder recuperar un poquito el pequeño retraso que tenemos. Pues sin más, cedo la palabra a Álvaro Caballo y María Coronado. ¿Este funciona? Sí. Buenas tardes, muchas gracias, don Felipe. Pues vamos a intentar ser breves, efectivamente. Nosotros vamos a presentar los resultados que hemos obtenido en nuestra investigación de los últimos años referida a la construcción de modelos de riesgo de crédito. Nuestra investigación comenzó pues, desarrollando modelos de probabilidad de impago, los modelos de scoring en banca que ya se han mencionado esta mañana en las presentaciones, con el fin de optimizar los resultados que estos obtenían. Sí. Hemos construido un modelo de probabilidad de impago, de cálculo de probabilidad de default, utilizando una metodología Logit. Y lo hemos aplicado en distintas muestras. Y los resultados en todas ellas son satisfactorios, son positivos. Tenemos curvas ROC en el intervalo del 75-85% en media, que son resultados buenos. Pero lo que nos ha preocupado siempre, aun con estos buenos resultados, son dos aspectos. Por un lado, el tema de la inestabilidad de los modelos, que a continuación ilustraremos. Y por otro lado, el tema de la 1 menos P, ¿no? La 1 menos la probabilidad. Es decir, la parte que no estamos explicando, no estamos clasificando bien, porque puede implicar datos de mora extremadamente elevados, que si bien son los que se han producido lamentablemente durante estos años de crisis, son insostenibles de cualquier modo, de una manera continuada, ¿no? Entonces, bueno, esta 1 menos P que estamos hablando es la que se deja en manos siempre del expertise de los departamentos de riesgos, de los departamentos de corporate finance, de los bancos, ¿no? Que tratan de minimizar estas tasas de error tipo 1, ¿no? en la explicación. Entonces vamos a mostrar a continuación en las siguientes tres transparencias, vamos a mostrar los resultados que obteníamos del modelo para las distintas bases muestrales. Esta primera es la base. Con este primer modelo que desarrollamos hemos trabajado con una muestra de 687 empresas y con un periodo muestral que va desde el 2004 a 2007, es decir, justo previo a la crisis, hasta el año 2007, como variables independientes. Siendo la variable independiente, siempre en todas las muestras que utilizaremos, el impago real. Varía el año en el que se estudia ese impago real. En este caso es para los años 2008 y 2009. Bueno, justamente ya fue el comienzo de la crisis, de manera que tuvimos muchos datos para poder hacer este análisis, ¿no? Por desgracia, por el impago producido. Y conseguimos unos resultados bastante favorables, bastante positivos, ¿no? Si se ve abajo en rojo, hemos remarcado la correcta clasificación del impago, tanto en el año 2008, en el primer año, a continuación, de un 87,2%, como en el año 2009, es decir, 2 años después,
que sigue siendo de casi un 84%, ¿no? Además es que este dato es destacable porque se obtuvo sin información de variable independiente en el del año 2008, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva son resultados muy positivos, pero como decimos nos preocupa el 1 menos P, ¿no? Y bueno, pues además al aplicar el modelo con otra base de datos, como vamos a ver ahora, que ya contamos con 11.200 empresas, y el análisis, los años base aquí es desde el año 2007 al año 2010. Es decir, que ya vamos avanzando en estos años de crisis. Es importante ver esta evolución de los años. La variable dependiente sigue siendo la misma, el impago real, en este caso en el año 2011. Y aquí ya, aplicando el modelo a esta muestra, tuvimos que recalibrar los modelos, ¿no? Recodificarlos, reajustar, variando fundamentalmente los coeficientes, ajustando algunas variables, sobre todo las retardadas, pero vamos, básicamente los resultados obtenidos seguían siendo positivos, con una curva ROC como aparece ahí de 0,72. Pero insisto que ya detectamos esta inestabilidad del modelo, tanto en los resultados como en el comportamiento de las variables, ¿no? Y por constatarlo con una tercera base simplemente, sin ánimo de ser muy reiterativos, aquí tenemos una nueva base muestral con 3.472 empresas, y las variables independientes, nuevamente nos desplazamos un poquito más ya en el periodo, ya llegamos prácticamente a la actualidad. El periodo de variables independientes es 2008-2012. Y la variable dependiente sería el impago real en el año 2013, es decir, ahora, este último año. Aquí lo que queremos recalcar es que si bien volvemos a tener un 83, prácticamente un 84% de correcta clasificación, que ya vuelve a ser similar a los resultados que obteníamos con la primera base de datos. Y además, bueno, siempre hemos usado, aunque vamos cambiando de base muestral, lo que siempre usamos es la misma base de variables independientes. Pues básicamente son las mismas. Insisto, lo que recalibramos es algunos coeficientes, algunas variables las ajustamos, pero en ese sentido no hay. La inestabilidad está básicamente en los coeficientes, insisto, no en las variables. En definitiva, bueno, en este punto nos dimos cuenta que obteníamos información básicamente, fundamentalmente cualitativa, sobre el riesgo, sobre la variable riesgo, pero pensamos que sería bueno intentar conseguir también información cuantitativa que complementase esta información, ¿no? De esta manera, lo que hicimos es construir un modelo de volumen de endeudamiento, algo nuevo en ese momento. Modelos de probabilidad de impago han existido siempre, bueno, siempre, son más frecuentes, pero no existía. Y con para trabajar primero con este modelo de manera individualizada, y luego lo interesante, de manera individualizada, y vamos a observar, ahora nos lo mostrará Álvaro, cómo mejoramos el error tipo 1, es decir, cómo mejoramos la correcta clasificación, aumentamos la correcta clasificación de los impagos. Y lo que es más importante también es que intentar trabajar con ambos tipos de información, la cualitativa a través de los modelos de probabilidad de impago y la cuantitativa a través del modelo de volumen de endeudamiento, trabajar con ellos de manera conjunta, de manera que disminuyésemos los errores tipo 1 todavía más, ¿no? Y bueno, a continuación doy paso a Álvaro, que nos va a seguir. Muchas gracias, María. Bueno, efectivamente, ahora vamos a presentaros lo que fue la construcción de un modelo que fuese capaz de determinarte el volumen de endeudamiento que puedes conceder a una empresa en el corto plazo con un riesgo bajo. Los objetivos eran dos: por un lado, determinar esta cuantía, y por otro lado, el tratar de disminuir los errores tipo 1, que ya ha comentado María, que nos preocupan con los modelos de probabilidad de impago. ¿Por qué? Porque los modelos de probabilidad de impago, los que hemos analizado y los que hemos construido, aunque tengan curvas ROC en torno al 75, 80, 83%, ese 1 menos P es extremadamente alto. Nosotros, cuando hemos construido el modelo de volumen de endeudamiento, lo hemos hecho a través de dos componentes. Un primer componente que hemos denominado como F, es un
más o menos un estilo parecido a una variable flujo de caja. No es un flujo de caja de explotación, sino realmente es generación de fondos una vez cargada las cargas financieras. Y por otro lado un componente R, que es un componente que realmente lo que está haciendo es penalizar el componente F, y es un modelo matemático hecho por mínimos cuadrados ordinarios que realmente lo que está haciendo es incorporar información de ratios de los estados financieros pasados y presentes de las compañías para tratar de ver si la evolución de una empresa es negativa, penalizar aún más el componente inicial de concesión de financiación. Los resultados que hemos obtenido de este modelo, por ejemplo, aplicada a la primera base de datos de 672 empresas, vemos que los errores tipo 1 los logramos bajar hasta un 4,18% para el año 2008, y de las empresas que tienen impagos consecutivos, 2008 y 2009, este error tipo 1 baja hasta el 0,24%, el cual es un dato que consideramos un nivel de error bastante bajo. Y si observamos, por ejemplo, en una base de datos diferente, en este caso una base de datos de 21.000 empresas, vemos que se disminuye, por ejemplo, el número de impagos con respecto al impago que había en la muestra inicial en un 43%. Aquí observamos, por ejemplo, que teníamos un nivel de impago del 1,07%, se baja a un 0,61%, y en importe, este impago, error tipo 1, sería de un 0,10%, que es objetivamente un dato muy interesante. También dividimos este modelo para ver los efectos que tenían en función del tamaño de la empresa, si era empresa grande, mediana o pequeña, y en los tres casos también se observa que el número de errores disminuye de un 0,46, por ejemplo, en grandes empresas a un 0,32, o de un 1,58 en pequeñas hasta un 0,89%, lo cual es un modelo que funciona bastante bien independientemente del tamaño que tenga la empresa. Sí que es verdad que, por ejemplo, en grandes empresas, aunque la reducción sea importante, es donde luego los impagos se comportan un poco de manera diferente por temas de matrices, por lo que hemos estado viendo. Perdón. Como decía María al principio, consideramos muy interesante la información cuantitativa y la cualitativa que hemos obtenido con los modelos. Y observamos que trabajando con ellos de manera conjunta, que es lo que estamos mostrando aquí, vemos que en función de la aversión al riesgo que tenga la empresa, se fijan 4 zonas, la zona 1, 2, 3 y 4, que realmente son zonas que nosotros llamamos como zonas de concesión. La zona 1, por ejemplo, sería una zona objetiva de concesión de crédito, dado que nos situamos con probabilidades de impago realmente bajas y con un volumen de endeudamiento positivo. Aquí podemos observar, por ejemplo, que de las 21.210 empresas a las cuales se ha estudiado, se concedería financiación a 7.709, con un nivel de error en impago real de un 0,08%. Si recuerdan, el impago que teníamos utilizando solo el modelo de volumen de endeudamiento era un nivel de impago de un 0,10. Aquí hemos reducido a un 0,08%. También es destacable las zonas, por ejemplo, 3 y 4, que es donde en teoría los modelos te están diciendo cuidado porque estas son las zonas más arriesgadas y donde más impagos puede haber. Efectivamente, son donde mayor número de impagos reales se sitúa la muestra. Si vemos estas zonas o estos datos de manera cuantificándolo, estamos viendo que, por ejemplo, en importe, en el error tipo 1, no solo el número de impagados, sino el importe impagado, lograríamos hacer una reducción de un 22,65%, lo cual es, si por sí un nivel de error tipo 1 en una muestra de 22.000 empresas en época de crisis, un error de 0,10 lo consideramos bajo, si trabajamos conjuntamente lo bajamos a un 0,08%, es una reducción de un 22%, y consideramos que es una reducción bastante amplia. Estos datos se han dado con todas las muestras con las que hemos estado trabajando, que han sido bastantes y tratándolas de cambiar. Y con esto, porque me han pedido brevedad y María no ha hecho mucho caso a lo de la brevedad, yo voy a tratar de ser breve. Entonces, ahora voy a dar paso a María, que comente un poco las conclusiones de los trabajos. Gracias. Gracias, Álvaro. Bueno, muy brevemente, las conclusiones. Del modelo de probabilidad de impago destacamos como aspectos innovadores las variables que hemos utilizado. Por un lado, variables retardadas. Nos interesa no solamente un año, los datos, la información proveniente de un año, sino las tendencias en la evolución temporal.
Esto unido con la interacción de variables que hacemos también, analizamos para intentar extraer mayor información todavía de esas variables que consideramos clave a la hora de la concesión de deuda. Por otro lado, utilizamos variables dinámicas, tipo flujo de caja, ratios de flujo de caja, ajustados, y para captar la no linealidad hemos utilizado variables al cuadrado y variables al cubo, ¿no? Y luego, bueno, como otro elemento a destacar, hemos hecho uso de un modelo ya establecido, el famosísimo modelo de Altman, como variable independiente de nuestro propio modelo, ¿no? Esto ya es algo que se planteó en 2002 por parte de Su y San, pero a pesar de todas estas innovaciones, y como ya hemos repetido, pues se ve una inestabilidad de los modelos ante cambios muestrales. Por otro lado, como conclusión del modelo de volumen de endeudamiento, lo que vemos ahora ya sí es que aquí es estable ante cambios muestrales, y logramos, lo que es muy importante, logramos disminuir los errores tipo 1 respecto del uso del modelo de probabilidad de impago. Y luego la utilización conjunta de ambos modelos nos permite disminuir todavía más ese error tipo 1 y otra serie de ventajas que a continuación nos va a explicar Álvaro. Sí, efectivamente, la utilización de los dos modelos de manera conjunta, aparte de disminuir los errores tipo 1, que acaba de comentar María y que habíamos comentado, realmente si nos fijamos es como lo estamos empezando a utilizar como una base de matrices de precios, porque realmente estamos fijándonos precios bajos, precios medios y precios altos en función al riesgo. El binomio rentabilidad-riesgo que siempre hemos tratado de enseñar desde primero de carrera, tratar de aplicarlo aquí en fijación de precios, o por lo menos como componente de fijación de precios. Por otro lado, como es lógico, yo creo que son herramientas que van a permitir o deberían permitir el tema de admisión a riesgo de crédito, o por lo menos como complemento de los modelos ya establecidos en las entidades financieras. Y luego, el movimiento que siga en la matriz de precios nos puede servir de seguimiento de riesgo de crédito. Cuando María hoy por la mañana, que no la veo, está exponiendo el tema de las provisiones, el cómo iba evolucionando María no, yo, María Ricky. Sí, María Ruiz. Bueno, da igual. Cuando estaba hablando del tema de las provisiones, el ver si realmente estás viendo las matrices de precios, puedes ver ese tema de provisiones o poder tratar de determinarlo. Al igual que debería servir como base para los departamentos comerciales de poder, con sus bases de datos, metiendo tus bases de datos, estás viendo las salidas, tanto de probabilidad como de volumen de endeudamiento, y puede ser una herramienta muy útil para saber a qué tipo de clientes, en función del riesgo, poder acudir. Con esto, bueno, damos un poco por finalizada inicialmente, en base a vuestras preguntas, esta ponencia, y comentaros que, por ejemplo, las vías de investigación que ahora estamos desarrollando sobre estos modelos es, por un lado, tratar de relajar las penalizaciones que estamos metiendo en los modelos de probabilidad de impago en determinados componentes de endeudamiento, así como el tratar de incorporar variables macroeconómicas dentro de los modelos de probabilidad de impago. Pero estas variables macroeconómicas no las estamos metiendo como una, por ejemplo, que comentabais esta mañana del PIB, pues si la metes directamente el PIB, la metes como una constante, el modelo no funciona. Entonces, metemos variables macroeconómicas, pero sectoriales. Entonces, así no funciona como una constante. Es justo ahora con lo que estamos. Muchas gracias a todos. Bien, pues pasamos a José Morales. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora la ponencia que viene ahora es el cálculo de riesgo de crédito en la evaluación de derivados, el ajuste por riesgo de crédito de la evaluación de derivados. Bueno, muchos de vosotros conoceréis la NIF 13, de hecho el año pasado aquí en FAIS también hablamos de ello,
La NIF 13 es una norma de valor razonable, es, digamos, el marco conceptual de valor razonable en el ámbito del IAS Board, que salió, bueno, fue aplicable a partir de 1 de enero de 2013. Pues esta norma obligó explícitamente, hasta ahora, bueno, había un poco de dudas, obligó a que cuando se valora un derivado, ¿vale?, a la hora de obtener el fair value o el valor razonable del derivado, hay que considerar como uno de los inputs o como uno de los aspectos a considerar el riesgo de crédito, ¿vale? Ahí tenemos algunos párrafos de la NIF 13. Entonces, digamos, la NIF 13 te obliga a que cuando valoras un derivado tienes que tener en cuenta el riesgo de crédito. Tanto el riesgo, esto se traduce en dos cosas, tanto el riesgo de que el derivado termine con valor positivo y no te paguen, ¿vale?, que es una especie de provisión, como el riesgo de que el derivado termine de valor negativo y tú no pagues, que es un poco la gracia. Y hay que tener en cuenta ambos efectos, ¿vale? Lo primero es una provisión y lo segundo es una provisión negativa o provisión por ti mismo, ¿vale? Entonces, esto es algo que ya os digo, esto es algo que la NIF 13 ha dejado claro y que hasta ahora había diversidad en la práctica. Hay gente que digamos, que argumenta o que defiende que antes no se tenía que hacer este ajuste y con la NIF 13 ya hay sí que hacerlo, y hay gente que dice que la NIF 13 no ha incorporado nada nuevo, sino es un ajuste que ya se tenía que hacer antes. En cualquier caso, con la NIF 13 está claro que este ajuste hay que introducirlo, que a la hora de evaluar derivados hay que tener en cuenta el riesgo de crédito. Entonces, como decía, esto se traduce en lo que se llama el CVA o Credit Value Adjustment, ¿vale?, que es el riesgo de que un derivado termine con valor positivo y no me paguen, y el DVA o Debit Value Adjustment, que es el riesgo de que el derivado termine de valor negativo y yo no pague, ¿vale? En principio, este ajuste por riesgo de crédito hay que tenerlo en cuenta en todos los derivados OTC. En general, en los derivados en cámara, pues el riesgo de crédito se asume que es poco, o por lo menos se reduce muchísimo. Los derivados OTC, siempre que no estén o que no tengan suficiente colateral. Si hay un derivado OTC que tiene mucho colateral o colateral suficiente, pues o anularía o por lo menos reduciría mucho este ajuste por riesgo de crédito, ¿no? Este ajuste es sobre la valoración libre de riesgo. O sea, los derivados bajo NIF 13 se valoran como se valoraban, hasta ahí igual. Lo único que una vez valorados hay que meter este ajuste adicional, ¿vale? Es un ajuste adicional a la valoración libre de riesgo que hacíamos hasta ahora. Los derivados se valoran igual, forwards, opciones, swaps, y esto es como una cosa adicional, ¿vale? Aplica tanto a derivados sobre commodities, derivados sobre centro financiero, cualquier tipo de derivado OTC. Bueno, ¿por qué este tema del CVA y DVA está teniendo tantos problemas? Porque calcular el riesgo de crédito en un derivado es más complejo que en otro tipo de instrumentos, ¿vale? Si yo, una empresa da un préstamo a un tercero, o por ejemplo, el Santander da un préstamo a un cliente por 1 millón de euros, el cliente le debe 1 millón de euros. Entonces, la exposición máxima o lo que puede perder Santander es 1 millón de euros, ya está. El exposure at default, llamémosle, la exposición está clara, 1 millón de euros. Le deben 1 millón de euros, pues puede perder 1 millón de euros. En cambio, si el Santander, digamos, firma un derivado con una contraparte, puede ser un derivado que lo mismo gane 1 millón, como que pierda 3, como que gane 8. Entonces, ahí cuál es la exposición, ¿vale? Es un poco la dificultad de este tema, la dificultad del cálculo de este ajuste por riesgo de crédito, que la exposición es más difícil de cuantificar que en otro tipo de instrumentos como bonos, por ejemplo, ¿vale? Podemos dividir los derivados a estos efectos como en 3 grandes grupos. Por un lado estarían los derivados que solo pueden ser positivos, o sea, solo puedo ganar, por ejemplo, una opción comprada cuando ya he pagado la prima. En una opción comprada, si ya he pagado la prima, ya solo puedo ganar, porque si no, no ejerzo. Entonces, ahí solo tengo CVA. Solo tengo riesgo de que si termino ganando no me paguen. Perdiendo no voy a perder, porque si no, no ejerzo, ¿vale? Ahí solo tendría CVA. Luego están los derivados en los que solo puede ser valor negativo. Una opción vendida en los que ya he recibido la prima. Si acaso solo tendré que pagar, ¿vale? Pero nunca me van a pagar. En ese caso solo hay DVA. Solo hay riesgo de que yo no pague. El tercer caso es todo el resto de derivados.
derivados que pueden terminar con valor positivo o con valor negativo. Ahí hay tanto CVA como DVA. El derivado puede terminar en valor positivo y hay probabilidad de impago de la contraparte, y el derivado podría terminar con valor negativo y hay probabilidad de impago propia. ¿Vale? Estos sean como los tres grandes casos. Como decíamos, el CVA, ya más concretamente, es la diferencia entre el valor de un derivado bajo la hipótesis de que la contraparte no tiene riesgo de crédito y el valor del derivado considerando ese riesgo de crédito. Ahí hay un gráfico, imaginaos un derivado que vale 100, por ejemplo, libre de riesgo, le meteríamos el CVA a menos 10 y ahora pasaría a valer 90 positivo. ¿Vale? Como veis, el CVA es una especie de provisión que está metida en el propio derivado. En cambio, en el DVA es al revés. El DVA es una contraprovisión. Imaginaos, es digamos el provisionar el hecho de que yo no pague. Imaginaos un derivado que vale negativo menos 100, ¿vale? Si le meto el DVA ajuste de más 10, terminaría con un derivado de menos 90, ¿vale? Entonces, el DVA es un ajuste positivo, es un ingreso. El CVA es un gasto y el DVA es un ingreso, ¿vale? Muchas veces el CVA y DVA se hacen por contraparte. Si hay acuerdo o sea, se calcula por el neto de las posiciones que tengo, el ajuste se hace por el neto de las posiciones que tengo con una misma contraparte. Si hay acuerdo de neteo en caso de default, ¿vale? Hay veces que con una contraparte se hace un acuerdo a través del cual, si alguna de las dos partes quiebra, se liquida solo el neto. En ese caso, para el cálculo, a lo mejor no habría que hacerlo derivado a derivado, sino hay que hacerlo por la posición neta que tengo con la contraparte. Metodología de cálculo. Como siempre, Elias Born no da una metodología concreta para calcularlo, sino que hay varias metodologías en el mercado, ¿no? Claro, ya de esto hablamos el año pasado, tal, incluso hablamos hace 2 años. ¿Qué diferencia hay entre hace 2 años y ahora? Pues que ya ha pasado 2 años desde que la NIF 13 está en vigor y ya un poco las empresas han ido buscando la vida, tal, ya un poco ya hay varias metodologías, se han desarrollado metodologías nuevas, tal, entonces ya se puede hablar de que hay varias metodologías para cálculo del CVA-DVA, ¿vale? Hay varias metodologías en el mercado, unas más complejas, que requieren gran carga computacional, otras más simples, aproximaciones más simples, etcétera, ¿vale? ¿Cuál hay que utilizar? Pues bueno, ahí tenéis como unos puntos que dice un artículo que sacó Iguay hace poco, que te dice un poco los criterios que tienes que seguir para elegir un método u otro. Hombre, cuanto más mark to market tenga los derivados, o más nominal, en principio, pues un método más sofisticado. Cuanto más derivados tenga, más tipo de contratos, tal, pues más necesitas un método más sofisticado. Si tienes solo un derivado con nominal muy pequeño y que vale poco, pues bueno, y solo tienes eso, pues tampoco tienes que ponerte a implementar una gran herramienta. Depende del caso. Cuanto más derivados, más nominal, más potencial riesgo, necesitas una herramienta más sofisticada o un método más sofisticado. Cuanto menos derivados, menos impacto potencial, menos materialidad, pues necesitarás pues, un cálculo más aproximativo, etcétera. ¿Qué metodologías hay en el mercado? Rápidamente, vamos a ver algunas rápidamente, ventajas y desventajas. Hay una primera, muy popular, que es el descuento con spread, ¿vale? Es la más simple, lo utilizan muchas empresas, que es simplemente, por poneros un ejemplo, antes tenía un swap de tipo de interés por el que iba ganando. ¿Por qué? Porque tengo unos flujos positivos que antes lo descontaba con la curva libre de riesgo y me daba el mark to market. Ahora, en vez de descontarlos con la curva libre de riesgo, lo descuento con la curva de libre de riesgo más el spread de la contraparte, ¿vale? Así de sencillo. Este método es así de sencillo. Si tengo un swap por el que voy perdiendo, tengo unos flujos negativos, descuento los flujos con la curva de libre de riesgo más mi propio spread, ¿vale? En ambos casos, en el caso primero me da un valor positivo más pequeño y en el segundo caso me da un valor negativo más pequeño o menos negativo, ¿vale? Claro, este método hay varias formas de aplicarlo, porque claro, si todos, por ejemplo, ¿qué pasa si hay flujos positivos y negativos? ¿Vale? Imaginaos un swap que voy ganando, que voy perdiendo, pero no tiene por qué todos sus flujos positivos o todos los flujos negativos, sino que hay una mezcla de flujos positivos y negativos, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer?
Una posibilidad es que si el valor global es positivo, descontar con el spread de la contraparte. Y si el valor global es negativo, con mi spread. Es una posibilidad. Otra posibilidad es cada flujo, si es positivo, con el spread de la contraparte, y si es negativo, con mi spread. Otra posibilidad es, en cada fecha, si el valor acumulado, voy viéndolo por fechas, o para adelante o para atrás, si el valor acumulado es positivo, con el spread de la contraparte. Si es negativo, con mi spread. ¿Vale? Esto es una primera metodología. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Que es fácil de implementar. ¿Vale? Solo hay que sacar el spread. ¿Qué digamos, aspecto negativo tiene? Pues que no tiene en cuenta posibles cambios en la exposición. No tiene en cuenta que el derivado que esos flujos puedan cambiar. O sea, no tiene en cuenta que esos flujos, digamos que estoy descontando, son hoy 100, como mañana puede ser 130 o pasado negativo. No tiene en cuenta la posible variabilidad de esos flujos. ¿Vale? Esa es la gran desventaja. Que estamos, digamos, aplicando la metodología de un bono. Estamos aplicando la metodología de riesgo de crédito de un bono a un derivado. Eso es lo malo que tiene. No tiene en cuenta cambios en la exposición. ¿Vale? Estoy dando por hecho que esos flujos van a ser lo que van a ocurrir, pero no tiene por qué. Mañana cambian los tipos de interés y son de otros flujos. ¿Ok? Ese tema no lo tiene en cuenta. ¿Vale? También otra dificultad que tiene, que es a nivel de cartera, es difícil de implementar. Porque a nivel de cartera, claro, si quiero aplicar el CVA y DVA para una MB contraparte de todos los derivados, tendría alguna forma que hacer unos flujos netos de todo y descontar esos flujos netos. Si hay una gran cartera, a lo mejor es algo difícil de implementar. Otras metodologías utilizan esta fórmula, ¿vale? El CVA es la exposure at default, la exposición a default, la posición en la fecha de default a efecto del CVA, por la probabilidad de default de la contraparte, por los given default. Si hay default, ¿cuánto pierdo? 1 menos la tasa de recuperación sería. El DVA es la exposure at default a efecto del DVA por la probabilidad de default propia por los given default. 1 menos la tasa de recuperación propia. ¿Vale? Esta metodología, esta fórmula, hay varias formas de implementarla, en función de cómo calculemos el exposure at default. ¿Vale? Una primera posibilidad es coger como exposure at default el mark to market actual. Si un derivado vale 100, mark to market, positivo, lo multiplico por la probabilidad de default de la contraparte, al vencimiento concreto, y por 1 menos la tasa de recuperación. Y si vale menos 300, lo multiplico por la probabilidad de default propia para ese vencimiento y por los given default. ¿Qué tiene de malo hacer esto? Pues que, otra vez, al igual que el descuento con spread, no tengo en cuenta posibles cambios en la exposición. ¿Vale? Otra posibilidad, simulación de sendas. Hay un método, que este método es, digamos, el mejor, pero el que más carga computacional requiere, que es partir del valor actual del derivado, con Monte Carlo, por ejemplo, hacer, por ejemplo, 10.000 celdas de aquí a vencimiento. Ese sería el paso 1, ¿vale? El paso 1 sería partir del valor actual del derivado y hacer cómo puede evolucionar de aquí al vencimiento, ¿vale? Por ejemplo, el gráfico que tenéis que poner forward de divisas, por ejemplo, pues hoy vale un valor, de aquí a vencimiento puede subir, puede bajar, puede continuar, 10.000 sendas. El segundo sería sendas de un swap que empieza en 0 y, por supuesto, termina en 0. Un swap tipo de interés, cuando están liquidados todos los flujos, termina en 0. Baja, sube, tal, termina en 0. Sube, baja, 10.000 celdas. El paso 1 sería hacer sendas de aquí a vencimiento, de forma aleatoria, con una normal. El paso 2 es dividir el tiempo en intervalos, en trimestres, en semanas. El paso 3 es, para cada intervalo, calcular la exposición. A efectos del CVA es la media de los valores positivos. Y a efectos del DVA... Y a efectos del DVA es la media de los valores negativos. En cada periodo tengo una exposición a efectos del CVA, que es la media de los valores positivos, y una exposición a efectos del DVA, que es la media de los valores negativos en cada fecha. O sea, tengo exposiciones en cada fecha de aquí a vencimiento. A partir de aquí saco la probabilidad de default condicionada para cada fecha, para cada trimestre, para cada año, ¿vale? Que se puede sacar, no voy a extender, que se puede sacar fácilmente a través de la probabilidad de default acumulada, la probabilidad de default condicionada. ¿Qué es condicionada? Probabilidad de default de aquí a un trimestre, probabilidad de default de aquí a 2 trimestres sin que haya hecho default el primero.
por default de aquí al tercer trimestre sin que haya hecho default el segundo y el primero, etc. Y ya el quinto paso es sacar el loss given default para cada trimestre y a partir de ahí aplicar la fórmula. El CVA sería el loss given default por el sumatorio de discount factor, que es factor de descuento, por la exposición para cada fecha, para cada TI, por la probabilidad default en cada TI. ¿Vale? Y el DVA es loss given default por el sumatorio de el discount factor por exposure default a efectos del DVA en cada TI por la probabilidad default en cada TI. ¿Vale? Esto es la mejor forma de hacerlo. ¿Qué tiene de malo, digamos, esta forma de hacerlo? Que requiere una gran carga computacional. ¿Vale? Que requiere, imaginaos, 10.000 escenarios, un derivado que vence en 10 años, divides en trimestres, imaginaos las valoraciones que hay que hacer para sacar esto, para sacar la exposición. ¿Vale? Hay que hacer muchísimas valoraciones. Entonces, esto solo pueden hacer grandes bancos con grandes, digamos, sistemas, etcétera, para poder ejecutar esto. O sea, este, ya os digo, es el más perfecto, pero el que más carga computacional requiere. ¿Vale? Es modelizar, básicamente, el comportamiento del derivado de aquí al vencimiento a través de sendas. Otra fórmula también, esta está muy utilizada, digamos, es una especie de aproximación de la anterior más sencilla y bastante correcta, es el método del swaption, ¿vale? Que es modelizar, digamos, por dónde puede ir el derivado de qué vencimiento a partir de swaption. Esto sirve para swaps, ¿vale? En cada trimestre, o en cada fecha en la que divido el tiempo, valoro la opción de entrar en un swap, la valoro hoy, pero de un swap que empieza en ese trimestre y termina en el vencimiento del derivado. Y eso me da la exposición en cada punto, ¿vale? Depende de cómo sea mi swap de tipo de interés, digamos, swaption sobre un swap de un signo para el CVA y swaption sobre un swap de otro signo para el CVA. Depende de cómo sea mi swap real, ¿vale? A través de aquí modelizo cómo puede ir el camino del derivado de aquí al vencimiento. A eso, como antes, lo multiplico por la probabilidad de default y el sumatorio de, bueno, el loss given default por el sumatorio de la probabilidad de default en cada, digamos, trimestre por el valor de esos de cada trimestre, es el CVA. Y el DVA igual, pero con otro swaption. Digamos que, como decía, imaginemos que una entidad tiene un swap de tipo de interés a través del cual paga flujos fijos y recibe flujos referenciados por 3 meses, ¿vale? Una empresa industrial que tiene un swap por el que paga fijo y recibe variable. El valor derivado es negativo. Imaginemos que es negativo, va perdiendo, ¿vale? Debido a que los tipos implícitos correspondientes a los obtenidos a la curva de 3 meses se encuentran por debajo del tipo fijo. Imaginaos una empresa industrial que tiene un swap por el que paga 5% y recibe Euribor. Va perdiendo claramente. Ahora bien, el Euribor está a 0, poco. Entonces, en cada fecha de aquí al vencimiento, por ejemplo, en cada trimestre, ¿vale? A efectos en este caso del DVA, ¿vale? Porque en principio parece ser que hay más exposición a efectos de DVA que de CVA, porque el valor es negativo. A efectos del DVA se valora, para cada trimestre se valora un swap, una opción de entrar en un swap, a través del cual el comprador recibiría fijo y pagaría variable. Es un efecto del DVA. Por supuesto, el valor de ese swaption es positivo y cada vez va siendo menos positivo hasta el vencimiento, cuando van quedando menos flujos. Al revés, para el CVA sería la opción de entrar en un swap en sentido contrario. Con lo cual, ahí sería el valor mucho menor. La exposición es menor, porque al ser el derivado negativo, la exposición al efecto del CVA es menor que el efecto del DVA, porque se tiene que dar la vuelta al derivado. Entonces, esta metodología es bastante correcta, pero es bastante correcta y además es bastante fácil más o menos fácil de implementar. Lo malo es que solo vale para swaps, también vale para forward de divisas, ¿vale? No vale para todo tipo de derivados, pero es bastante buena, ¿vale? Hay otra última técnica que es la del add-on, ¿vale? Hay varias fórmulas de sacar el add-on en función de la volatilidad, en función del vencimiento, que es, imaginaos que un derivado vale 132 miles de euros, 132 unidades monetarias. Imaginaos que el add-on es 1340, ¿vale? Este add-on se saca en función de la volatilidad, básicamente, y el vencimiento. Pues si el add-on es 1340,
asumo que lo máximo que puede llegar es a 132 más 1340. Eso multiplico por la probabilidad de default de la contraparte, por los given default, por el discount factor y eso es el CVA. Para el DVA le aplico menos 1340. O sea, digamos, válido de 132 y a lo mínimo que puede llegar es a 132 menos 1340, o sea, menos 1208. Eso multiplico por la probabilidad de default propia, por los given default y por el discount factor. Eso sería el cálculo del DVA. Entonces, el CVA, como decía, es una provisión menos valor y el DVA es una provisión negativa más valor. El efecto neto ya depende de varios factores, ¿vale? El efecto neto de CVA y DVA depende de, por ejemplo, pues cuanto más positivo el derivado, más espera que haya CVA versus DVA. Cuanto más negativo, más espera que haya DVA versus CVA. Cuanto más probabilidad de default de la contraparte con respecto a la mía, más espera que haya CVA en condiciones iguales. Y al revés, cuanto más probabilidad de default mía, pues más DVA se espera que haya con respecto a CVA, ceteris paribus, digamos. Por ejemplo, ¿qué empresas, en qué casos puede haber gran ajuste? Pues una empresa que tiene un derivados con valor muy positivo y la contraparte tiene mucho riesgo. O está en default o está hay mucha provisión, mucho CVA. Otro caso, un caso en que la entidad va perdiendo mucho dinero con los derivados y ella misma va muy mal. Ahí hay mucho DVA, mucho ingreso. Ya para terminar, en las coberturas, en la contabilidad de coberturas, el ajuste por riesgo de crédito es inefectividad. Tanto las coberturas de flujo de caja como las coberturas de valor razonable, cualquier ajuste que se meta por riesgo de crédito es inefectividad. El derivado hipotético en las coberturas de cash flow, de flujo de efectivo, o el elemento cubierto en las coberturas de valor razonable, no tiene este ajuste. Por tanto, cualquier ajuste importante de CVA o DVA es inefectividad. La cobertura se me puede ir. Actualmente con el 125, la cobertura se me puede ir. Y el futuro con el NIS 9, como comentaba antes Ricardo, tienes que demostrar que el riesgo de crédito no domina. Que este ajuste no hace que la cobertura se te vaya. Esto, CVA y DVA, es inefectividad. ¿Vale? Y nada, bueno, ahí tenéis la bibliografía. Hay varios... por ejemplo, el documento este de EY es muy bueno porque te explica cada metodología, las ventajas y desventajas. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Bien, pues a continuación va a intervenir Jorge Hinojosa, nos va a hablar de la gestión de riesgo de cambio. Bien, buenas tardes. Gracias, Felipe. Bueno, nosotros hemos decidido hablar de tema de gestión de riesgo de tipo de cambio porque digamos que es un tema cada vez más frecuente en las empresas españolas, ¿vale? Sobre todo a raíz de la crisis que hemos estado viviendo. Digamos que el riesgo de tipo de cambio es un riesgo que si no se gestiona adecuadamente puede provocar que variaciones en los tipos de cambio de referencia conlleven fuertes pérdidas tanto en la cuenta de resultados de la empresa, o sea, conlleven fuertes fluctuaciones en la cuenta de resultados de las empresas, como el valor patrimonial de la misma. ¿Vale? ¿Esto del riesgo de tipo de cambio qué es? Pues básicamente surge cuando una empresa lleva a cabo actividades de importación o exportación, por las cuales obtiene ingresos o tiene gastos en divisas distintas de su moneda funcional. En otras palabras, digamos, da una empresa con una moneda funcional determinada, el riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que un cambio en el precio de una divisa extranjera, es decir, el cambio en el tipo de cambio, impacte negativamente tanto en el valor de los activos o los pasivos de la empresa o en los flujos de caja netos estimados de las operaciones de la empresa. Este segundo punto es quizás un punto en el que que no es tan obvio de ver, ¿no? O sea, el riesgo que tengo, esto le llaman el riesgo de transacción. No solo tengo un riesgo por los activos y pasivos en divisa extranjera, sino también tengo riesgo por compromisos en firme o por transacciones previstas en divisa extranjera.
Un tema importante aquí es el tema de la divisa funcional. ¿Qué es esto, la divisa funcional, en el contexto de la NIC 21? Básicamente lo que te dice la NIC 21 que es la divisa, digamos, que generalmente suele ser la del entorno económico principal, aunque existen ciertas excepciones, ¿vale?, a esta regla. Pero vamos, quedaros con esta idea que en principio es la del entorno principal. Entonces aquí os he puesto una extracción de la evolución del tipo de cambio euro-dólar de los últimos 10 años, extraído de Reuters a finales de la semana pasada. Fijaos que el tipo de cambio euro-dólar se sitúa en 1,28 a finales de la semana pasada. Estos son más o menos 0,8 euros por cada dólar. Fijaos que está casi prácticamente igual que hace 10 años, en el mismo nivel. Y por el camino, entre estos 10 años, ha tocado máximos de 1,60, por lo cual aquí los importadores y las empresas que pagaban en dólares estaban muy contentos, y por el contrario, las empresas que tenían ingresos en dólares estaban muy tristes. Y ha tocado niveles de 1,15. Aquí viceversa. Las empresas que tenían que, digamos, hacer pagos en dólares estaban, digamos, muy tristes, y al contrario las empresas que obtenían ingresos en dólares, porque obtenían más euros al cambio. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es? ¿A cuánto va a estar el tipo de cambio a un mes, a una semana, a un año? Entonces, esta pregunta se la hacen nuestros clientes y nuestras empresas cada vez más. Digamos que hemos notado que hay una mayor conciencia de la importancia de gestionar este riesgo, ¿vale? Entonces, como he avanzado antes, existen dos tipos de riesgo de tipo de cambio. Por una parte existe el riesgo de conversión, ¿vale?, que digamos es el riesgo de, digamos, cuando una empresa tiene activos y pasivos en divisa extranjera distinta a su moneda funcional, está sujeto a riesgo de conversión. ¿Por qué? En función de cómo se mueven los tipos de cambio, pues voy a tener, digamos, que reconocerme o un resultado en la cuenta de resultados o en la cuenta de patrimonio, incluso no se registrarán en algunos casos, ¿vale? Y por otra parte tenemos el riesgo de transacción, ¿vale? Este es, digamos, cuando una empresa tiene pues pagos o cobros futuros en una divisa extranjera distinta a su moneda funcional, ¿vale? Imaginaos que hay una empresa que puede predecir con un nivel de fiabilidad elevado que va a tener unos ingresos de $1 millón dentro de un año, ¿vale? Y hoy el tipo de cambio, como hemos visto, está en 0,8 euros por dólar. ¿Esto qué es? 800.000 euros. Esta empresa sabe que dentro de un año va a tener unos ingresos de 800.000 euros. Y su estructura de costes está, digamos, adaptada a esos ingresos, obteniendo un margen, obviamente. Pero fijaos que pasa un año y el tipo de cambio puede estar por debajo de 0,8. Imaginaos 0,7. Entonces los ingresos serían 700.000 euros. Con lo cual, por un tema meramente financiero, que no es el negocio propio de la empresa, imaginaos una empresa, esta empresa se dedica a hacer perfumes. Pues su negocio es intentar hacer los perfumes bien y sacar un valor añadido, pero no especular contra el eurodólar. Entonces, digamos que por eso estamos hablando de este tema de riesgo de tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo podemos cubrir o cómo podemos gestionar este tipo de riesgo? Porque podemos tener impactos en nuestra cuenta de resultados, el valor patrimonial de la empresa. ¿Vale? Entonces, digamos que un poco por pasos, toda gestión de riesgo de tipo de cambio, digamos, debe empezar necesariamente por el análisis un poco del grupo, o sea, una empresa con todas las filiales, y analizar cada una de las divisas funcionales del grupo, ¿vale? Pueden haber distintas divisas funcionales dentro de un mismo grupo. Otra cosa es que hay una moneda de presentación común, ¿vale? Posteriormente, y este paso es muy importante, es fundamental poseer metodologías y herramientas adecuadas para que la empresa conozca suficientemente su exposición al riesgo de tipo de cambio. Pero no solo su exposición, sino también herramientas que, digamos, sean capaces de medir cómo las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar a la cuenta de resultados o al valor patrimonial de la empresa. El tercer paso ya sería pues, la implementación de una política de gestión de riesgos, ¿vale? En función, obviamente, de la aversión al riesgo de la empresa y su visión de los mercados. Aquí, entre técnicas de gestión, por ejemplo, vamos a decir la contratación de instrumentos financieros, de seguros de cambio, cross-currency swaps, operaciones compensadas, no contrato derivado, sino contrato, imaginaos, tengo un pasivo en moneda extranjera y me cubro con un activo monetario en dicha moneda. El siguiente paso sería pues, analizar las implicaciones contables derivadas de la implementación de la política de gestión de riesgos. He tomado decisiones, voy a contratar derivados, por ejemplo, ¿cómo voy a contabilizar esos derivados? Tengo que tomar decisiones.
voy a aplicar contabilidad de coberturas, no voy a aplicar contabilidad de coberturas, sino que simplemente tengo coberturas económicas. Entonces, ahí es donde va un poco encaminado esta fase. Y por último, y esto ya quizás en empresas más pequeñas, si fuera necesario, el último paso sería la creación de una función, un departamento centralizado de gestión de riesgo de tipo de cambio, donde se establezcan, pues, digamos, personas responsables de analizar de los procesos, responsabilidades, etc. ¿Vale? Antes de entrar en cada una de las fases fundamentales, es importante destacar que toda gestión de riesgo de tipo de cambio se puede enfocar desde dos puntos de vista. Y este tema es bastante importante. El primer enfoque sería un enfoque centralizado o por moneda, ¿vale? Por moneda extranjera, diferente a la moneda de presentación, que sería, por ejemplo, tenemos un grupo de empresas y montamos un balance por cada una de las un balance por cada divisa dentro del grupo, de forma de manera que podamos aprovechar coberturas económicas naturales, ¿vale? Y de esa manera podemos también optimizar los costes de las coberturas que vayamos a contratar. Y hay otras empresas que utilizan un enfoque descentralizado por filial, que esto también es respetable, también existe en la práctica. Aquí sería, digamos, aplicar los pasos que hemos visto en la slide anterior, pero, digamos, a cada una de las filiales dentro del grupo. ¿Vale? Bajo mi punto de vista, en este enfoque, pues quizás no aprovechas tanto las coberturas naturales y tienes pues más costes por la cobertura. Pero bueno, todo sería analizar el caso y ver qué enfoque sería el más adecuado. Entrando ya en lo que es el análisis de la exposición, vamos a comentar ciertos matices, ¿vale? Para analizar la exposición, básicamente lo que se suele hacer es un análisis de balance y la sensibilidad del balance ante cambios de los tipos. Generamos escenarios de cambios de tipo de cambio y un análisis de operaciones previstas. Básicamente aquí lo que suele hacer es digamos, análisis de time buckets temporales, generalmente mensuales o depende del caso. ¿Vale? A efectos del riesgo de conversión, obviamente es importante tener en cuenta la importancia relativa de los activos y pasivos dentro de los estados financieros, para plantearme si voy a cubrir o no. A su vez, muy importante también si existen, digamos, activos y pasivos de signo contrario, porque puedo aprovechar coberturas naturales. No hace falta que contrate una cobertura para el activo y otra para un pasivo de misma divisa dentro del mismo balance, si puedo hacerlo por neto económicamente. Por lo que refiere al riesgo de transacción, es muy importante que tengamos un sistema de previsión y, digamos, un sistema fiable. Si yo preveo que voy a tener ingresos futuros en divisa en los próximos meses, porque estoy haciendo mi presupuesto a final de cada año, pues ese sistema tiene que ser robusto. ¿Por qué? Porque si yo estoy cubriendo, digamos, en base a ese sistema, estoy contratando derivados o cualquier otro tipo de instrumento de cobertura, si luego no se dan esas previsiones, puede ser que me quede sobrecubierto, no me ha servido nada el derivado, encima paga una comisión, etc. Es muy importante la robustez del modelo de previsiones. Y obviamente también en este punto es importante la compensación entre transacciones de signo contrario. En mi experiencia me dice que en muchos casos cuando las empresas implementan digamos, un modelo para gestionar el riesgo de transacción, no lo hacen para cubrir los ingresos futuros en una divisa extranjera, porque en muchos casos también tienen pagos futuros en dicha divisa extranjera. Entonces lo suelen hacer por neto, efectos económicos. Tengo dentro de un año ingresos por $1.000.000, dentro de un año gastos por $500.000, pues la base sobre la que me planteo hacer cobertura son $500.000. Luego vemos las implicaciones contables de esto. ¿Vale? Dentro de lo que sería el análisis del balance, lo que se suele hacer es analizar los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, así como las inversiones netas en extranjero. ¿Vale? Digamos que en el caso que tengo activos o posiciones largas, esto es, que los activos en divisa son superiores a los pasivos en divisa, el riesgo que tiene la empresa es la depreciación de la divisa. Por el contrario, en el caso de pasivos o posiciones cortas, esto es, los pasivos en divisa extranjera son superiores a los activos en divisa, el riesgo al que está sujeto la empresa es el contrario, es la apreciación de la divisa correspondiente. En el análisis de las operaciones previstas, como hemos avanzado antes, lo que se suele hacer es, digamos, se suele analizar la exposición mediante un modelo de buckets temporales generalmente mensuales o en función de la periodicidad más adecuada para la empresa. Entonces ahí lo que se suele poner es
un poco los ingresos, los gastos futuros que se van a tener que efectuar en divisa extranjera, y se mide, digamos, lo que se mide, pues, la exposición a la que está sujeta la empresa, generalmente una exposición neta. ¿Vale? En el caso de que una empresa esté expuesta a cobros netos en divisa, lo que hemos dicho antes, tengo ingresos futuros de 1 millón y gastos futuros de 500.000, se suele cubrir económicamente la exposición neta a 500.000. Y tengo el riesgo, en este caso, de que la divisa extranjera se deprecie. Es decir, estos ingresos en dólares que voy a tener sean menos euros al cambio. Y por el contrario, si una empresa está expuesta a pagos netos en divisa extranjera, está expuesta a que la divisa extranjera se aprecie. ¿Vale? En relación con el riesgo de transacción es importante destacar que yo puedo tener, operaciones comprometidas, ¿vale? Digamos que ya tengo firmado un contrato, por ejemplo, con un contrato de suministro de materias primas firmado con proveedor para 3 años, y yo ya sé que voy a tener que hacer una serie de pagos, eso es cierto, ya que he firmado el contrato. Y el tema de las transacciones en moneda extranjera, donde no están comprometidas, pero son altamente probables, lo que comentábamos antes. O sea, yo soy una empresa que puedo predecir con alta fiabilidad de ocurrencia que voy a tener sus ingresos en los próximos meses como mínimo de $1 millón. ¿Vale? Es importante que estas transacciones sean altamente probables. Dentro de lo que es el análisis de la exposición, un punto que es complementario a los dos anteriores, tanto el análisis de balance como el análisis de transacciones previstas, es el análisis de la sensibilidad. Es decir, aquí lo que se suele hacer son generar escenarios, ¿vale? Tanto escenarios simples, incremento del 10%, incremento del 20%, del 30%, etcétera, tanto como movimientos históricos o con simulación de Monte Carlo. O sea, la idea es simular escenarios y ver cómo cambian los tipos de cambio, cómo cambiaría el tipo de cambio hoy ante esos escenarios, esos movimientos de los tipos, y cuantificar, tanto para mi balance como para mis transacciones futuras, qué impacto en la cuenta de resultados o en patrimonio neto tendría. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, conozco un poco la exposición a la que estoy sujeto. ¿Vale? El segundo punto importante dentro de todo modelo de gestión de riesgos de tipo de cambio es, obviamente, establecer una política interna de gestión de riesgos. Aquí, dicha política debe describir de forma clara el objetivo de la empresa. Pues, el objetivo podría ser, por ejemplo, eliminar totalmente las diferencias de cambio, o optimizar el presupuesto en euros, minimizar los costes de la cobertura, o, por ejemplo, contratando operaciones compensadas. Además, también la política tiene que establecer qué tipos de exposiciones van a ser gestionadas. Pues mira, vamos a cubrir solo el dólar, no vamos a cubrir el dólar canadiense, etcétera. Describir las técnicas de cobertura y los productos que se utilizarán. ¿Qué vamos a utilizar? Derivados, qué tipo de derivados, forwards, cross currency swaps, etcétera. Establecer, obviamente, los procesos para obtener las exposiciones, ¿vale? Susceptibles de ser cubiertas, así como las estrategias a llevar a cabo. ¿Vale? Ahora vamos a incidir un poco más en esto. Y, por último, establecer un proceso de seguimiento y análisis del funcionamiento de las estrategias implementadas. ¿Vale? A la hora de, 2 minutos, que ya estoy acabando. A la hora de, de implementar la estrategia de cobertura del riesgo de tipo de cambio, ¿vale? Hay 3 puntos claves utilizando derivados, que es la clásica. En primer lugar, ¿qué tipo de derivados contratar? En segundo lugar, ¿qué horizonte temporal cubrir? 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que sea. Y en tercer lugar, si cubrimos toda la exposición, solamente un porcentaje. En muchos casos, yo tengo algún cliente que cubre el 80% de sus exposiciones al dólar o a otras divisas, ¿vale? Para evitar quedarse sobrecubierto en ese mismo sitio. Entonces, dentro de la implementación de la política, es importante, pues, plantearse estrategias de cobertura, los pros y los contras de cada una de las mismas. Por ejemplo, ¿nos interesa cubrir o no nos interesa cubrir? Si cubrimos el 100% con forwards, o el 50% con forwards, con opciones, con cross currency swaps, y hay ventajas y desventajas de cada una de las mismas. Por ejemplo, imaginamos que tenemos que hacer un pago de $1 millón dentro de 6 meses, ¿vale? Yo puedo cubrir con un forward y me aseguro el tipo de cambio, ¿vale? Yo, cuando tengo que hacer un pago futuro de $1 millón, ¿qué riesgo tengo? Tengo el riesgo de que se aprecie el dólar. Entonces contrato un forward por el cual me aseguro el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa si el dólar se deprecia? Tengo un riesgo de coste de oportunidad, ¿no?
estoy pagando en un forward más euros de los que tendría que estar pagando. Entonces, quizás me puedo plantear cubrir el 50% con forwards para aprovechar también el tema del coste de oportunidad. Aquí tenemos un profesor que este ejemplo es un clásico. O cubrir con opciones. Desde el punto de vista de gestión, esta sería la mejor opción, porque me aprovecho, en este caso, cuando teníamos un riesgo de apreciación del dólar por una compra prevista, yo entro en una opción por las cuales me comprometo a comprar dólares a un precio establecido. Si el dólar se aprecia, ejerzo la opción. Si no, no la ejerzo. Entonces me aprovecho de la bajada y pago menos euros por la compra en dólares. ¿Lo veis? ¿Qué inconveniente tiene? Que tengo que pagar una prima. Esto no es gratis. Cubrir con cross currency swaps o incluso no cubrir con derivados. También es otra posibilidad el cubrir con digamos, instrumentos financieros no derivados, digamos, operaciones compensadas. Y por último, ya dejamos paso a la siguiente presentación. Tengo que plantearme cómo contabilizar. Una vez he implementado una política, tengo que plantearme las implicaciones contables de esa política. Si básicamente aquí el tema está en si aplico contabilidad de coberturas o no. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí simplemente poner unos cuantos puntos de dudas y problemas frecuentes que en la práctica que nos encontramos en nuestros clientes es, pues por ejemplo, las coberturas de saldos en moneda extranjera, ¿vale? De cuentas a cobrar o cuentas a pagar, que son partidas monetarias. Imaginaos, aquí, cuando contrato un forward para cubrir estas cuentas a cobrar o pagar, aquí no existe asimetría contable, entonces no podría aplicar contabilidad de coberturas. Eso es. Otro punto es, en la cobertura de riesgo de transacción, es cómo aplico la contabilidad de coberturas, ¿vale? Cómo organizo la cobertura, cómo mido la efectividad, cómo preparo la documentación inicial. O sea, no es fácil en estos casos todo esto. En coberturas de préstamos en moneda extranjera con cross currency swap, pues como sabéis, los cross currency swap tienen un tema que se llama los puntos basis que te genera inefectividad. Entonces también tengo que tenerlo en cuenta. Y ya por último, un punto que también considero relevante explicar es la cobertura de ventas netas de una filial, ¿vale? Una filial tiene ingresos futuros en una divisa. Imaginaos una filial en Estados Unidos, tiene ingresos futuros en dólares. Entonces, cuando a nivel matriz o a nivel grupo tenemos una moneda de presentación que es el euro, ¿vale? Parece lógico pensar que yo estoy sujeto a un riesgo de tipo de cambio euro-dólar por esas transacciones futuras que va a generar mi filial. Pues bien, a nivel consolidado yo no puedo hacer contabilidad de coberturas en estas operaciones. ¿Por qué? Porque no puedo cubrir, digamos, una moneda que es funcional dentro del grupo, porque es la moneda funcional de la filial. A este punto es relevante. Y bueno, y con esto concluyo. Muchísimas gracias a todos. Otra cosa que siempre dice Felipe es lo de que cómo le llamas seguro de cambio si es gratis, ¿no? Porque no se paga, te cambia el perfil de riesgo. Efectivamente. Bien. Yo voy a ser más rápido todavía. Bien, voy a dar unas pocas pinceladas respecto al discussion paper de Elías B. sobre macrocoberturas. El origen y objeto de las coberturas ya se conoce, tiene que haber unas asimetrías contables y conocemos los mecanismos de las coberturas. Lo que sí que es cierto que en la situación actual, para llevar adelante coberturas contables, pues salvo excepciones, debemos de hacer una asignación individual de los elementos de la cobertura, un elemento cubierto, un instrumento de cobertura, y esta limitación pues no permite reflejar bien en los estados financieros la política de riesgos de la compañía, que es muchísimo más rica y más compleja, y que realmente no se hace solo con elementos individuales, sino se hace sobre carteras, posiciones netas, y además de forma dinámica, que prácticamente todos los días los grandes bancos pues están cambiando sus posiciones porque les cambia las carteras. Pues bien, lo que principalmente aporta este discussion paper es un nuevo modelo que se llama PRA, Portfolio Revaluation Approach, en el cual se identifican las carteras que están sujetas a un determinado riesgo. En este caso, el documento se refiere a riesgo de tipos de interés, y todas esas carteras se revalorizan, o sea, se ajusta su valor de forma periódica con cambios en pérdidas y ganancias, al mismo tiempo que también los derivados relacionados con ellas
también se valoran periódicamente y también sus resultados van a pérdidas y ganancias. ¿Cuál es la característica de este PRA? Que este PRA, esta revalorización de las carteras que están relacionadas en la gestión de riesgos de un determinado riesgo, no se realiza a full fair value, o sea, no es el valor razonable completo de esas carteras, sino solamente es lo que varía el riesgo de mercado, lo que se modifica el tipo de interés. Si en una cartera se ha contratado cuando el Euribor estaba al 4, pues si luego pasa al 4,25, ese 0,25 es el que se revaloriza. O sea, cuando digo revalorizar no es que aumente de valor, sino que se vuelve a valorar. Al mismo tiempo se valora el derivado. Evidentemente, si los derivados han hecho sobre el total de las carteras, el impacto en pérdidas y ganancias va a ser cero. De manera que no es un valor razonable completo. Eso sí, este PRA no exime a que la empresa, en un cálculo independiente, valore también su riesgo de crédito o su riesgo de liquidez. Pero el PRA solamente es riesgo de mercado. La idea del documento es intentar encontrar una solución para el riesgo de tipo de interés, que es el que más utiliza la gran banca, en el que existe más experiencia y en el que el documento trata de aproximarse a lo que es la gestión de riesgos de estas grandes empresas. Pero el objetivo es que una vez que se vea que pudiese servir para el tipo de riesgo de tipo de interés, generalizarlo a otro tipo de riesgo, como el riesgo de cambio, que nos acaban de hablar, o como el riesgo de precios de commodities. De manera que evidentemente, en ese paso habría que ya emitir un exposure draft ya más completo para cubrir todos estos temas. De momento, el documento aspira a que pueda ser aceptado a efectos de tipo de interés. Trata de alinear la contabilidad con la gestión de riesgos, que la gestión de riesgos generalmente se hace con activos y pasivos y los derivados tratan de buscar las ineficiencias. Es algo bastante distinto a lo que la contabilidad viene haciendo ahora, que es elemento principal y derivado, cuando en la práctica son generalmente dos elementos principales que no machean y el derivado hace que macheen. Por otro lado, hay la gran diferencia, que es donde está la gran discusión, es la siguiente. Si el PRA, este recálculo, debe hacerse cuando una empresa identifica unas carteras, solo las que la empresa identifica como que va a realizar su gestión de riesgo de tipo de interés sobre ellas, las analiza y además las cubre. Entonces, ese colectivo es el que se haría la revalorización, la nueva valoración con el método PRA. Mientras que hay otra alternativa que pone el documento, que es que una vez que tenemos unas carteras que se identifican como que están sujetas a ese riesgo de tipo de interés y se analizan, y así es, aunque la empresa no las cubra, aparecerían en el PRA. Lógicamente, de una u otra alternativa, pues la mayoría de las respuestas que se están dando por la empresa, esta segunda no gusta, porque lógicamente aparecería una volatilidad en los resultados. En fin, de todas formas es discutible si esta volatilidad sería indebida o debida. Creo que aquí va a ser uno de los elementos de más discusión. De momento, pues las empresas esta segunda no la ven bien, incluso el EFRAC también se ha pronunciado en contra de ella. La primera la llaman la de mitigación de riesgo, con una terminología que conceptualmente sería discutible. Otro tema importante que abre el documento es si la aplicación debe ser voluntaria o obligatoria. Evidentemente, si es obligatoria y además se utiliza el segundo análisis, pues no cabe duda que tendría un efecto muy fuerte o una posible volatilidad, insisto, sin juzgar si esa volatilidad sería apropiada o no apropiada. Otras cuestiones que incluye el documento, pues por ejemplo el tratar los famosos core deposits, que son depósitos que tiene muchas veces la banca, que son a la vista, pero que la experiencia indica que pueden mantenerse una parte por lo menos de ellos con un carácter estable y como tal lo gestiona la banca. Hable también la posibilidad de gestionar otro tipo de operaciones como el pipeline, que son ofertas de tipo de interés fijo, que de alguna manera, si mientras está la oferta, si cambian los tipos de interés, hay un riesgo de que se pueda tener. Aunque yo en estos casos la verdad es que lo consideraría como una opción vendida gratis y como tal la contabilizaría. También trabaja con los temas de hipotecas prepagables, que entonces también a efectos de ver cuál puede ser la duración real, los vencimientos. Yo también aquí lo resolvería reconociendo
opciones implícitas. Y finalmente, pues también estudian los estados financieros, cómo se presentarían estas operaciones en el balance, si no por el neto, por el bruto, porque no cabe duda que muchas veces afectan a carteras completas, cómo se presentaría en pérdidas y ganancias y cómo se presentaría en la memoria. Aquí habla de una información sobre sensibilidad en la memoria que creo que sería de gran interés. Las principales preguntas que hace el Discussion Paper es lo que acabo de decir, la necesidad y la definición de macrocoberturas, cómo se tratan estos instrumentos especiales como pipeline, si se tiene en cuenta el comportamiento como en los core deposits o los flujos de caja contractuales, que el documento está abierto a que se tengan en cuenta los comportamientos en lugar de los flujos de caja contractuales, y también pues, se abre a la posibilidad de que entre en la gestión de riesgos por lo que se llama el Equity Model Book, también el ver qué tipo de porcentaje sobre el capital queremos atribuir a los propietarios. Habla de los Core Demand Deposits, también pregunta sobre ello. Habla también sobre el Sub-Benchmark, que esta mañana nos han hablado con ellos. Yo también lo resolvería viendo que hay una floor implícita, que no puede ser negativo. Habla de otros elementos, el alcance, la obligatoriedad, los desgloses, reclasificaciones, etc. ¿Cuáles, desde mi punto de vista personal, las aportaciones que hace este documento? Por un lado, se reconoce que frecuentemente es el margen lo que se quiere proteger. En muchas normas contables se habla solamente de que hay un activo y un derivado, o un pasivo y un derivado. Y la realidad muchas veces es que hay un activo a un tipo fijo, un pasivo a un tipo variable, y el derivado lo que hace es asegurar un margen. Bueno, pues este documento habla muchas veces de la protección del margen. A mí me gusta mucho más la terminología de proteger margen que la terminología de mitigar riesgos, que no se sabe muy bien qué quiere decir. Por otro lado, también con este PRA se introduce un elemento de la posibilidad de hacer el cálculo de valor razonable distinguiendo el riesgo de crédito, perdón, el riesgo de mercado del riesgo de crédito, que como vemos cada vez es más necesario. El ejemplo que nos ha puesto antes también Pepe, pues vemos que estos derivados, por un lado se hace el cálculo de su riesgo de mercado y por otro lado el riesgo de crédito. Por otro lado, esta mañana estamos viendo cómo evoluciona el IFRS 9 respecto al deterioro, que en muchos casos hay que hacerlo por cartera, de manera que el colectivo para el que se le aplica el riesgo de mercado puede ser distinto al colectivo que se le aplica el riesgo de crédito. Luego, en mi opinión, salvo en aquellos instrumentos financieros que tienen una cotización de mercado, en cuyo caso ya incluye tanto el riesgo de crédito como el de mercado, para el resto de los derivados, pues yo creo que ahí no soy el único autor, hay algún otro autor que defiende que para el cálculo de valor razonable se haga por separado el cálculo de riesgo de mercado del riesgo de crédito, incluso también si hace falta, aparte, el de riesgo de liquidez. Bueno, pues de alguna manera este documento abre vías de que es posible calcular solo el riesgo de mercado sin inmiscuirse en riesgo de crédito, que se puede hacer aparte y se puede hacer con colectivos diferentes. También habla mucho de la sensibilidad cuando nos referimos al riesgo. Es cierto que muchas veces las normas hablan de mitigar el riesgo. Cuando no pagamos, como decía antes Pepe, realmente en un forward, en un swap, cambiamos nuestro riesgo, pero no le eliminamos. ¿Qué quiere decir muchas veces eliminar el riesgo? Disminuir la sensibilidad. Este documento también lo dice así expresamente, de que salvo cuando pagamos una opción, pues lo que hacemos como mucho es disminuir nuestra sensibilidad o proteger un margen. Por otro lado, se habla también de los compromisos en firme y se dice expresamente que son activos y pasivos. No se reconocen porque así lo dice la norma, pero no cabe duda de que son activos y pasivos, me parece es importante. Por otro lado, también se mencionan, aunque es discutible la solución que se da, pues que hay derivados implícitos en las ofertas pipeline, en las operaciones de prepago, en los limited cap o floor, que por razones prácticas, pues a lo mejor se pretenden dar unas soluciones distintas como limitar los plazos. Es decir, que en la práctica con los prepagos la duración es inferior, pero también se podía hacer distinguir el derivado. Y otro tema importante es que si esta reforma saliese adelante, pues probablemente se eliminarían todos o casi todos los carve-out. Como se han dicho esta mañana, la Unión Europea, al IAS 39, hizo un carve-out respecto a algunos temas como los core deposits, pues aquí hay esta flexibilidad que hace posible que se pudiesen eliminar.
Ventajas del documento: es un buen documento para debatir, posible acercamiento de la contabilidad de coberturas a la gestión de riesgo de las empresas, un paso intermedio hacia el full fair value de instrumentos financieros, que yo lo pongo como ventajas y otros podría poner como inconvenientes. Aportación de un mecanismo de medición de riesgo de mercado separado del de crédito. Quiere decir que a los que somos partidarios de que se mida de manera separada, pues ya tenemos el mecanismo de cómo valorar solo con riesgo de mercado y hacer aparte el riesgo de crédito. Inconvenientes: los derivados se valoran a full fair value y las carteras a PRA. Quiere decir que hay mientras el derivado va a full fair value, sin embargo la cartera solo PRA, pero claro, el PRA, si es un activo, va a tener también un deterioro, con lo cual también va a ir todo a resultados. Por otro lado, también un inconveniente que yo personalmente le veo, que se acerca mucho a la gestión de riesgo de las empresas, pero también la empresa tiene que tiene que revelar su gestión de riesgos y puede ser una ventaja competitiva. Yo esto lo veo como un poco como algo de doble filo. Por otro lado, aunque es complejo, no evita una posible discrecionalidad para utilizar las coberturas, como en este momento existe, no lo elimina, y luego pues hay excesivas particularidades. Evidentemente es algo que está empezando. Si el IFRS 9, en este momento, y con esto termino, no desarrolla macrocoberturas, por dos razones. Una, porque de momento permite que se sigan utilizando las macrocoberturas del IAS 39, y por otro lado, porque espera que este proyecto pueda ver la luz incluso antes del 1 de enero de 2018, en cuyo caso se incorporaría. Pero hay que decir que si el propio IFRS 9 le toca todavía el endorsement de la Unión Europea y puede tener obstáculos, pues no cabe duda que este documento, que está todavía en fase de discussion paper, pues lógicamente tiene mucha mayor andadura. En fin, es algo que tendremos tiempo de ir analizándolo en sucesivas jornadas FAIF. Y entonces ahora mismo vamos a pasar a ver si podemos hacer las preguntas para cada una de las intervenciones, y vamos a empezar por la de Álvaro Caballo y María Coronado. ¿Preguntas? Eso es consecuencia de la claridad en la explicación, lo cual nos alegra enormemente. Bueno, yo os hago una pregunta, pero así para contestación telegráfica. ¿Cuáles son las variables de vuestro modelo? Así desvelarlas. No. Básicamente, por ejemplo, en el modelo de probabilidad de impago se ha trabajado con diferentes tipos de variables, unas discretas y unas continuas. Por ejemplo, funciona muy bien cuando unes dos variables y las discretizas. Por ejemplo, periodos medios de maduración con las NOF, funciona muy bien trabajando con ellas conjuntamente. La que comentó María del modelo de Allman, tratado como una variable independiente, por ejemplo, se ha trabajado con ella en tiempo discreto. Entonces, lo que se hace es lo de las zonas de Allman, meterles 0, 1, 2 y luego ver las evoluciones. Funcionan muy bien las de estructuras de costes fijos, pero no un año aislado, sino lo que hemos tratado de hacer es ver las diferencias, cómo evolucionan, y meter logaritmos neperianos de las diferencias para comprimir escalas. Ahora estamos trabajando mucho con lo que dije un poco del componente R, el componente de penalización, porque lo hemos penalizado entre 0 y 0,50 y realmente estamos ahora siendo un poco más laxos y se está clasificando un poco mejor. Lo estamos subiendo al 0,70. La introducción, por ejemplo, de flujos de caja libre comparados con devolución de deuda financiera son también muy importantes dentro de estos modelos. Básicamente. Muchas gracias. Bien, preguntas para José Morales del tema de CVA-DVA. ¿Tan claro esto? Yo creo que todo lo contrario. Está tan poco claro que nadie se atreve a preguntar nada. Bueno, yo también le haré una pregunta. Hemos visto por los modelos que el cálculo de, por ejemplo, del posible pérdida, en el caso del CVA, puede ser más grande que el propio activo. Me imagino que el límite de valoración del activo es 0. Sí, en cuanto al CVA, si no hay DVA, efectivamente, si solo tienes en cuenta el CVA y tienes un activo, lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta no solo la posición actual, sino la posición futura. Y eso, y al tener en cuenta también la posición futura, te puede hacer que incluso se dé la vuelta, efectivamente.
Pues sí que es duro, ¿eh? Muy bien. Vamos a ver. O sea, en otras palabras, puedes provisionar más de lo que tienes, porque a lo mejor hay muchos escenarios futuros en los que ganas más de lo que tienes ahora. Entonces, en el caso muy extremo, podrías provisionar más de lo que tienes. Ya, resulta un poco contraintuitivo. Ya. No, ya, el de VA también es muy contraintuitivo. También lo está. Bien. ¿Preguntas para Jorge? También ha estado bastante claro, ¿no? Bien, yo también voy a hacer, ya que nos hace una pregunta. Aquí en el tema de la gestión de riesgo de cambio, que creo que es un tema que ha quedado muy bien explicado, es un tema muy importante, simplemente como comentario, me parece que en el cálculo de la exposición neta, no solamente hay que tener en cuenta las operaciones que se van a cobrar y pagar, imaginemos por el dólar, sino que también en algunas empresas industriales que trabajan como commodities puede haber ingresos en moneda nacional, en el euro, que también pueden estar vinculados al dólar, porque si es una commodity que se cotiza en función del dólar, los ingresos incluso de las ventas nacionales pueden estar influenciados por la cotización del dólar. Y esto es algo que a mi modo de ver debería de incluirse también en los modelos. No sé si estás de acuerdo o no. Bueno, realmente has dado un buen punto, realmente. Por ejemplo, tenemos un caso, un cliente nuestro, que, digamos, genera electricidad. No hay muchos casos en España. Entonces, utilizan gas como input para el proceso productivo. Entonces, ese gas viene referenciado a variables, como por ejemplo el Brent. Y el Brent se cotiza en dólares. Efectivamente, es un punto muy bueno el que has apuntado. Y finalmente, ¿se da alguna pregunta para la parte que he comentado yo? Bueno, esta ha quedado muy clara. Una pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh?